Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos en un día de frío y lluvia. O sea, que gracias por venir al museo porque la verdad es que hoy apetece casi estar al calorcito de casa. Bueno, hoy, como sabéis, hemos cambiado el turno de la conferencia, ya lo avisamos la semana pasada. Entonces hoy vienen a hablarnos del yacimiento andalusí de La Graja. Y están sentados conmigo José Luis Simón García y José María Moreno Narganes, que ellos son dos de los directores, junto con Pedro Jiménez Castillo, de este proyecto de investigación, que es un proyecto, yo creo que ya empieza a ser bastante conocido y es un proyecto muy interesante, sobre todo porque en nuestra tierra parecía que no había nada, en realidad, hasta la conquista castellana y la creación de los castillos como el de Almansa, el de Chinchilla o, no sé, o el de Rochafrida o cualquiera de ellos, parecía que aquí no había pasado nada, ¿no? Y no es cierto, claro, la investigación está demostrando que eso no es así. Bueno, voy a contar muy poco de ellos. En realidad, José Luis Simón pues un almanseño que está muy vinculado a nuestra provincia, a su tierra y a lo que no es especialmente Almansa desde hace muchos años. Él ha sido técnico de gestión de patrimonio en la Comunidad Valenciana durante mucho tiempo por la provincia de Alicante, pero sobre todo es un investigador, un arqueólogo con mucha curiosidad por el conocimiento. Yo creo que para mí eso es lo que desde que le conocí le define. Yo cuando conocí a José Luis Simón, él trabajaba sobre temas de la Edad del Bronce. De hecho, su tesis, si no me equivoco, es sobre el poblamiento de la Edad del Bronce en Almansa. Él ha excavado o ha sido codirector del Cerro del Cuchillo durante muchos años con Mauro Hernández Pérez y ha trabajado muchísimo esos temas de la prehistoria. Recuerdo artículos suyos sobre yacimientos de Albacete excavados en los años 20 y 30 y él empezó a poner todo eso también de relieve, pero como es una persona muy curiosa, pues parece ser que se quedó corto la protohistoria y en los últimos 10 o 12 años se está dedicando a poner blanco sobre negro nuestra historia medieval. Él es quien, gracias a algunos trabajos de prospección y cartas arqueológicas, que ha hecho bastantes también en nuestra provincia, empezó a descubrir una serie de yacimientos que en superficie prácticamente no se veían, algunos que habían sido dados como yacimientos ibéricos y que han resultado ser un conjunto de alquerías de poblados de época andalusí, que uno de los cuales nos van a hablar hoy. Pero bueno, además de todo eso, pues como les digo, es una persona tan curiosa que bueno, es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. Ha dado clases en la Universidad de Alicante y en Valencia, en el CEU San Pablo, en la Politécnica de Alicante también. Aparte de su labor como técnico de patrimonio, como les digo, también forma parte de la Asociación Torre Grande de Almansa y tiene tanta curiosidad que estaba leyendo antes de que vinieran para un poco recordar cosas, un artículo que me ha hecho mucha gracia porque yo no lo recordaba, que es sobre una historia de las cortinas, muy interesante. O sea, quiero decir, con eso da muestra de su curiosidad. Yo creo que eso es lo mejor que puede tener un investigador. Yo les recomiendo que entren en internet, en Academia Edu, en Dialnet, donde sea, porque tiene muchas publicaciones de muchas cosas y no es cuestión de aburrir. Pero, por ejemplo, en nuestra provincia pues hay un libro sobre castillos de la provincia de Albacete, hecho por él hace muy pocos años, que es una revisión, una puesta al día de todo ese patrimonio, ¿no? Eso en lo que respecta a José Luis. Y bueno, y luego José María, pues como ven es otro investigador algo más joven que José Luis y que yo también, pero también con un bagaje cultural ya muy amplio. Él es medievalista, yo creo que desde el primer día. Él no ha tenido veleidades ni con la Edad del Bronce, ni con los íberos, ni con otras cosas, sino su idea está muy clara. Él se ha formado, es doctor también, igual que José Luis Simón, en este caso por la Universidad de Alicante, aunque ha tenido una formación extensa en muchos sitios y ha excavado, pues, y ha tenido estancias de investigación en Marruecos, en Alemania, en Portugal, en Lyon, en fin, que tiene un currículum bastante extenso y además en nuestra provincia, además de trabajar en este yacimiento de La Graja, también codirige la excavación del Castillo de Hellín
y también la de la Torre de Haches en el momento actual, con lo cual, bueno, él está centrado en estudios de sociedades campesinas, igual que José Luis, y también en un tema muy interesante del que ha hecho su tesis doctoral, que son esos pequeños instrumentos que tenemos casi olvidados, pero que tienen que ver con los textiles, con el tejido, con los usos, ¿no?, con los espacios domésticos más íntimos, y también ha puesto al día un montón de materiales que muchas veces en los museos y los propios arqueólogos, cuando excavamos, desechamos porque no sabemos exactamente qué estamos teniendo entre las manos, y decimos, bueno, pues ya está, un fragmento de pieza de hierro con 3 púas, que luego resulta ser un templén. Un templén es uno de los elementos del telar horizontal, que es pues una pieza muy importante, muy modesta, pero muy importante, ¿no? Es que estoy recordando el templén del Tolmo y la alegría, ¿no?, cuando apareció. Es decir, es uno de esos arqueólogos que se dedica a poner también cosas, objetos que no son tan grandiosos como las esculturas, pero que son muy importantes para que conozcamos lo que ha sido nuestra historia, nuestro pasado y cómo funcionaban, ¿no?, las comunidades anteriores a nosotros. Entonces, bueno, los dos tienen muchísimas publicaciones, pero es que creo que es mucho más interesante que nos hablen de este yacimiento, del que, tengo que decirles, el año pasado se prestó para el Museo Arqueológico Nacional una oveja, así que es conocido por muchas cosas, pero también por la oveja que estuvo en Madrid en la exposición en el MAN. Bueno, con ello les dejo y gracias por venir. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y sobre todo agradecerles su asistencia en una tarde con este medio temporal de lluvia que afortunadamente riega los campos de nuestra tierra. Lo que les traemos aquí hoy es los resultados de las excavaciones que venimos realizando desde el año 2020 en el yacimiento arqueológico de La Graja, en el término municipal de Higueruela, que no es ni más ni menos que el final o una etapa más de un proceso que empieza en el año 2020, la excavación, pero un proceso que empieza en el año 2000, cuando iniciamos las prospecciones para el conocimiento de la cultura andalusí en la provincia de Albacete. Aquel proyecto culmina en 2010 con la publicación por el Instituto de Estudios Albacetenses del libro Castillos y Torres de la provincia de Albacete, y en el año 2017 con la publicación en la revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Alcántara de una interpretación sobre los datos que se habían recabado sobre el poblamiento andalusí en Albacete. En el año 2019, la Diputación de Albacete, a través del Instituto de Estudios Albacetenses y el Ayuntamiento de Higueruela, nos ofrecen la posibilidad de financiar un proyecto de intervención en una de esas alquerías que se habían venido documentando desde el año 2010. Y fue cuando se, inició en plena pandemia, como recordarán ustedes, la excavación del yacimiento de La Graja. Aquello era el final de una etapa y la apertura de otra, que se ha venido plasmando en lo que ven ustedes ahí, en una serie de publicaciones desde el año 2020, la de Castillos de Albacete y la de Alcántara son las que preceden, las otras son posteriores, que hemos ido dando cuenta resultado de un proceso histórico, de un periodo temporal, que hasta ese momento, digamos de alguna manera, parecía obviado, parecía olvidado en las tierras de Castilla-La Mancha y sobre todo en Albacete. Yo siempre cuento que nadie esperaba que Al-Ándalus también tuviese su desarrollo en las tierras castellano-manchegas y en concreto en la tierra de Albacete. El Al-Ándalus que todos hemos aprendido era un Al-Ándalus mayoritariamente de las grandes vegas, de las grandes huertas, de ciudades monumentales como Málaga, Granada, Almería, Sevilla, hasta Toledo, podríamos decir, Zaragoza, pero digamos de alguna manera había muy pocos trabajos de investigación sobre el Al-Ándalus rural y sobre todo sobre el Al-Ándalus del secano y más aún sobre el Al-Ándalus de la ganadería. En tan solo 5 años pues hemos no solamente publicado una serie de monografías, hemos hecho, gracias al Instituto de Estudios Albacetenses, un seminario que puso en valor las tierras de secano de Al-Ándalus, que ha visto
culminado con una publicación, que es la que tienen ustedes ahí, y con una serie de artículos en revistas anglosajonas, porque el proyecto tiene una vocación internacional para incorporar el conocimiento de las tierras de Albacete durante la época andalusí, no solamente al bagaje del conocimiento de la península ibérica, sino también de todo el mundo de la Europa occidental. Los trabajos que empiezan en el año 2020, digamos de alguna manera, terminaron centrándose en el sector oriental de la provincia de Albacete, aunque el proyecto se extiende a toda la provincia, y sobre todo a lo que las fuentes documentales nos hablaban, que era el distrito administrativo, el ICLIM del territorio de Chinchilla, que ocupa, como pueden ver ustedes ahí, el sector oriental de la provincia de Albacete, con unos límites que llegarían, pues como ven ahí, La Roda, Balazote, Peñas de San Pedro, la zona de Almansa y sobre todo el valle del río Júcar. Lo más curioso es que Yinjilaya, como se conoce en las fuentes árabes, era una ciudad lo suficientemente importante como para estar representada en la tábula rogeliana que se desarrolla para el rey normando de Sicilia del siglo XII a través de los escritos de Al-Idrisi, y como ven en el recuadro rojo que tienen ahí, aparece citada la ciudad de Chinchilla y aparece perfectamente equidistante de todas las ciudades medievales que en ese momento despuntaban en el siglo XII en la zona de Al-Ándalus. Por lo tanto, esa vieja premisa que se había, o mantra que se había desarrollado en la provincia de Albacete o en Castilla-La Mancha, de que el Islam no ocupó estas tierras, que esto era un desierto habitacional con salpicado de pequeños yacimientos conocidos a través de la fuente, empezó a perder, digamos, sentido cuando las prospecciones de ese ICLIM, de ese distrito de lo que primero fue la Cora de Tudmir y luego el Reino de Murcia, se desarrollaba en torno a la medina de Chinchilla. Chinchilla no era ni más ni menos que el relevo histórico de un proceso que 2 siglos antes, desde la conquista, en el 711, hasta bien entrado el califato, se había desarrollado sobre todo en un yacimiento que todos ustedes conocen, que es el Tolmo de Minateda, y que había sufrido un proceso de islamización que llega hasta el siglo IX, cuando, al parecer, según las fuentes y las investigaciones arqueológicas que se desarrollan allí, Abderramán II decide destruir la ciudad de Ilum, de Minateda, para, digamos, fundar lo que actualmente, y además en este año, conocemos como la ciudad de Murcia, que cumple sus 1200 años de existencia. El relevo histórico de ese Tolmo de Minateda a partir de mediados del siglo X y luego en el siglo XI lo tomó Chinchilla, donde se desarrolló una medina de la que por desgracia conocemos pocas cosas, porque las intervenciones no han sido lo suficientemente intensas en la ciudad para conocer su elemento, pero sí hemos podido estudiar todo su territorio, sobre todo su lado oriental, que nos dio inmediatamente la existencia de un poblamiento que encima, digamos de alguna manera, tenía una evolución a lo largo del tiempo, como pueden ver ahí. En el siglo IX, siglo X, desde el Emirato hasta el Califato de Abderramán III, pues digamos de alguna manera el poblamiento estaba salpicado de una serie de hitos conocidos más por las fuentes que por la arqueología, y será en el siglo XI cuando se produzca una expansión, una colonización, un desarrollo del poblamiento en todo este territorio, que el yacimiento de la Graja lo que nos permite es estudiar las causas por las cuales se produce esta colonización en el siglo XI. Y curiosamente, en el siglo XII, ya a partir del periodo almorávide, se vuelve a constreñir el poblamiento en el territorio, porque las circunstancias, sobre todo políticas y sociales y económicas, pero sobre todo las políticas, habían cambiado radicalmente el panorama histórico del territorio de La Mancha y en concreto de la provincia de Albacete, y las nuevas circunstancias militares, sobre todo la conquista de Toledo por parte del rey leonés Alfonso VI y las posteriores campañas
de saqueo y esquilmación del territorio por parte de las tropas del Cid habían hecho que el territorio se hubiese vuelto completamente, digamos, mucho más inseguro, y había que concentrar la población en aquel lugar donde habían empezado a surgir los castillos que habíamos documentado en el año 2010 en la publicación. Lo más interesante es que, prospectando el territorio, empezaron a aparecer una serie de yacimientos en unos espacios que, en los términos de la provincia de Albacete, podríamos llamar unos ejidos, unos espacios no cultivados, en donde nos mostraban en perfecto estado de conservación lo que con el paso del tiempo podemos denominar como una serie de alquerías. Las alquerías estaban tan bien conservadas que pudimos levantar la planimetría de muchas de ellas, con la ayuda del Instituto de Estudios Albacetenses, que es quien lo financió, y, digamos, de alguna manera se pudo empezar a mostrar en los congresos científicos una realidad que hasta ese momento estaba completamente desconocida. Estas alquerías ocupaban zonas en alto, ocupaban laderas, ocupaban fondos de valle, ocupaban pequeñas lomas. Lo cierto es que ocupaban todo un territorio que todos conocemos, caracterizado sobre todo por la extensión de cereal, aunque a partir de un momento seguramente del siglo XVIII empieza a extenderse el viñedo, pero que estaba mayoritariamente el cereal, y que nos mostraban como una foto fija. Ya hemos pasado, yo ya no digo foto fija, yo digo una Polaroid, es decir, un instante de un proceso histórico que hasta ese momento se había documentado muy poco en el resto, no solamente de Castilla-La Mancha, sino también del resto del Al-Ándalus. Aquí tienen dos alquerías, una la de la Tollosa, en el término municipal de Chinchilla, y la otra también, la de Villar de Ollaonda, que por desgracia está en Higueruela, también está en Higueruela, y que, como pueden ver ustedes, nos muestran las casas, los corrales, las calles, absolutamente todo. Les puedo asegurar que cuando esto lo empezamos a mostrar en los congresos 2017, 2018, la verdad es que nos miraban un poquito raro, porque claro, ir a un congreso en Sevilla o en Granada a hablar de la Alpujarra, a hablar de la Sarquía, a hablar de las zonas de las Vegas murcianas, valencianas, era lo normal. Hablar de Albacete, hablar del Andalus en Albacete, pues era toda una novedad que costó, reconozco que costó, digamos, que se asimilase por parte de la comunidad científica. Aquí tienen otras dos más, el Cerro d'Olonche en Carcelén, como ven está en una ladera, y sobre todo la gran alquería que se encuentra en los Villares del Bachiller, junto a la actual población de Monete, pero en el término municipal de Chinchilla, que por desgracia tuvo una afección por parte de una cantera en la parte central, pero que con la fotografía del vuelo americano de 1956 se puede restituir, y como pueden ver ustedes, es increíble, estaba entera, está completamente, digamos, intacta. El trabajo de investigación, aunque ahora entraremos a hablar sobre la Graja, no solamente era sobre estas alquerías, sino también sobre otros yacimientos que, al parecer, hasta este momento no habían sido objeto de estudio científico desde el punto de vista andalusí. Uno de ellos era el Castellar de Meca, que aunque está actualmente en el término municipal de Ayora, está justo en el límite fronterizo con la provincia de Albacete, pero como pueden ustedes comprender, el que estudia los procesos históricos no se puede detener en los límites administrativos actuales, tiene que afrontar también unos yacimientos que han, digamos, condicionado el hábitat, el poblamiento y los procesos históricos del territorio. Y uno de estos era el Castellar de Meca. Curiosamente, cuando entramos a estudiarlo, nos dimos cuenta que gran parte de las estructuras constructivas que se ven en el yacimiento no son de época ibérica, sino son de época islámica. Otra cosa eran las estructuras excavadas en roca, los grandes caminos y algunos de los aljibes que Santiago Broncano había excavado entre finales de los 80 y principios de los 90, y que sí que posiblemente correspondían a ese oppidum ibérico que allí había existido. Pero todo el resto de las construcciones que allí había, lo que nos mostraban era una gran alquería, no sabemos muy bien qué atribuirle,
porque Medina parece una palabra una palabra mayor para este tipo de asentamiento, pero lo cierto, un asentamiento muy importante, que recientemente se ha publicado en la revista del Instituto Arqueológico Alemán, en la revista Madrid de Metallurgen, que ha sido publicada, y le hemos titulado Revisitando el yacimiento, porque hasta ahora siempre se había constatado como un yacimiento de época ibérica. Curiosamente, en el territorio del Iklim de Chinchilla, del distrito de Chinchilla, existen otros yacimientos similares, y uno de ellos, y de los más sorprendentes, es el yacimiento de los Castillicos de Mingo García, que también está en alto, como pueden ver, y aquí ven el proceso de topografía que se hizo en ese momento con la fotografía LIDAR. En la propia fotografía de satélite LIDAR se veían las estructuras, la ortofotografía obtenida a través de dron y luego el levantamiento topográfico. Lo cierto es que creemos que las investigaciones sobre estos yacimientos en este territorio y en este periodo no hemos hecho más que empezar a rascar, por decirlo de alguna manera, el libro de la historia que tenemos entre las manos. A partir del año 2020, ya les digo, con la financiación de la Diputación, del Instituto de Estudios Albacetenses y el Ayuntamiento de Higueruela, y posteriormente, a partir del año 21, con la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fundación Iberdrola, iniciamos la comprobación del modelo teórico que habíamos publicado en la revista Alcántara de interpretar los restos que habían aparecido en el territorio. Y el yacimiento elegido fuera el yacimiento de La Graja. La Graja es un yacimiento con pedigrí. Es un yacimiento que nunca se olvidó, aparece en las relaciones de Felipe II, aparece en las relaciones del cardenal Lorenzana, aparece en muchos lugares como un yacimiento antiguo. Y cuando Pierre Paris, que es el que tienen ustedes ahí, que fue el que compró la Dama de Elche y se la llevó al Museo del Louvre, viene a España a buscar escultura ibérica, el marqués de Cerralbo le recomienda a Pascual Serrano, que ustedes lo conocerán como descubridor de la pintura de la Cueva de la Vieja, que lo lleve por yacimientos antiguos del término municipal de Higueruela. Y, por supuesto, Pascual Serrano, consultado a los agricultores de la zona, lo lleva al yacimiento de La Graja. Esa visita queda plasmada, es de 1899, queda plasmada al año siguiente, en el año 1900, en un artículo científico de la Universidad de Burdeos, en donde da cuenta de que está en el yacimiento de La Graja. Realmente dibuja algunas de las estructuras que ven, no lo acaban de entender porque piensan que es un yacimiento ibérico, pero digamos de alguna manera lo da a conocer y sigue siendo un yacimiento conocido. Está al norte del término municipal, en la Cañada de Pajares, que es donde carga el acuífero que luego va hacia la Vega de Alpera y de ahí hacia la zona de Almansa. Es una zona de a más de 1100 metros de altitud. Yo siempre digo, cuando visitan el yacimiento y si vienen a verlo con la asociación, que son una highland, unas tierras altas, un lugar donde todo el mundo dice que si te pillaba un nevazo, que no te pillas en esa parte del término municipal porque te podías quedar atascado. Bueno, pues a partir de ahí el yacimiento tenía todo lo que queríamos comprobar de estos yacimientos de andalusíes del siglo XI. Estaba en altura, era una alquería, estaba junto a la Cañada Real de los Serranos, por lo tanto podíamos investigar no solamente la agricultura secano, sino también la ganadería, y se conservaba en un estado completamente intacto. De tal manera que entre el año 2020 y el año 2025 hemos desarrollado una serie de excavaciones en la zona central del yacimiento. Bien, muchas gracias. Vamos a entrar ahora a hacer un primer visionado de lo que es la alquería. Hemos puesto este pequeño vídeo para que tengan en cuenta cuál es la realidad geográfica del entorno del yacimiento. Lo que estáis viendo es el discurrir de la calle central de La Graja, la mezquita con esas gravas grises y después las diferentes casas que hemos excavado. Pero sobre todo quiero que hagan atención un poco al contexto de esa visión del secano, ¿no? Esa visión de producción cerealícola, esa visión de ganadería que vamos a desarrollar y que va a ser ese paisaje histórico que ha sido prácticamente indeleble hasta hace apenas unas décadas.
Aquí pasamos ya a una visión topográfica. La granja, como ha explicado Simón para las otras alquerías, está ocupando el lateral de un valle, de una cuenca endorrénica de gran tamaño, de las más grandes de la provincia, y está ocupando lo que sería uno de esos espacios que en aquel momento eran improductivos, ¿no?, que no se podían labrar, para no ocupar tierras óptimas a la agricultura. Esta veis una disposición de curvas de nivel suave norte-sur que vamos a ir desarrollando. Aquí es un poco el plano ya interpretado, ¿no?, de la división urbana que tiene el poblamiento, y que vamos a desgranar para que podáis ver cómo detrás de una comunidad campesina del siglo XI pues van a suscitar una serie de espacios de hábitat, de espacios productivos, de espacios religiosos y de espacios políticos. Lo que vais a ver es principalmente cómo se divide el urbanismo, que son unas 42 construcciones que podemos dividir en esas casas con corrales o patios de gran tamaño, que serían las naranjas, que veis que ocupan la mayor parte del urbanismo. En un segundo color vais a encontrar esas de verdes oscuros, que son lo que hemos llamado corralones o corrales de gran tamaño, que se desarrollan detrás de estas casas, como vemos detrás de la 14 y 17, de la 6 y 7, que son estos grandes corralones. Y finalmente, ya en la parte más exterior, esas majadas que están puestos de manera alfanumérica, que son incluso de más tamaño y que, como vamos a ver al final, están en lo que creemos que es el origen del yacimiento. Aquí es una visión ya más organizativa, porque a pesar de ser una alquería, a pesar de ser una comunidad campesina, hay un urbanismo, hay una organización de las calles, porque va a seguir una lógica bastante clara. Lo que quiero que vean es que el yacimiento se divide en dos grandes calles, la calle A y la calle B, que tienen desde los 2 a los 7 metros de ancho, dependiendo del recorrido, y que siguen un eje este-oeste con diferentes calles perpendiculares, ¿no?, que van generando una trama relativamente ortogonal. Esto tiene una lógica bastante clara porque, como vamos a ir desarrollando, la existencia de la granja es indisoluble de entender cómo se produce la expansión ganadera en Al-Ándalus a partir del siglo X. Eso va a hacer que vamos a encontrar que prácticamente todos los espacios del yacimiento están condicionados para su uso con grandes volúmenes de ovejas y cabras principalmente. Esto, como lo tenemos, el urbanismo nos habló rápidamente de ello, que es a través de generar grandes arterias, imaginaos que son calles hasta 7 metros de ancho, para que pudiesen circular las ovejas o las cabras en ese paso entre corrales, corralones y majadas. Entrando un poco en esa reflexión de los 5 años de excavación y los objetivos que hemos ido, que siempre han sido dinámicos y relacionados, la excavación empezó en sus 2 primeros años, aunque en el segundo también abordamos la mezquita, empezó con el tema de los espacios domésticos, porque queríamos caracterizar cómo era la vida, ¿no?, de las familias que habían ocupado este lugar y que lo habían trabajado, y las características urbanas que tenían, excavando una manzana entera, no solo una casa, para ver también las relaciones urbanas de los procesos de crecimiento que tenía el poblamiento de una casa, de cómo se adhería a otra, porque esto tiene una serie de consonancias en cómo funciona el sistema jurídico andalusí. Después tuvimos el objetivo también de excavar la mezquita, que fue excavada en 2 campañas, no solo la mezquita, sino también todo el complejo que la rodea. Y después los esfuerzos de los 2 últimos años han estado concentrados en esta otra casa que veis aquí, que bueno, ahora veremos cómo originalmente la entendíamos como una casa, pero posteriormente hemos tenido que ir cambiando las interpretaciones, que es una casa de gran tamaño que la veis situada en lo que consideramos el núcleo del poblamiento. Y finalmente hemos excavado este año, que está para terminar, que será uno de los objetivos de este año, uno de los espacios, como veis, de carácter monocelular, es decir, sin patio, que aparecen en los elementos más perimetrales de la alquería. Lo que queríamos saber con esta excavación es ver si esos elementos tan externos correspondían cronológicamente con lo que estaba pasando en el centro, si era un crecimiento ya de las últimas fases de expansión de la alquería, si era un espacio doméstico de características diferentes a los que habíamos excavado, un poco intentar responder todas esas incógnitas. Así que, como vemos, es una suma de espacios domésticos, productivos y religiosos. Aquí veis una visión cenital un poco de cómo terminó. Esto es una foto de cómo terminó la excavación de este año. Aquí a la derecha podéis ver ese espacio tan alejado que veíamos en el plano que carece de patio. Toda esa calle que os mostraba el vídeo
central, para que veáis un poco el tamaño que puede tener, la mezquita como ese eje central articulador y ya los diferentes espacios excavados. Ya entrando en la mezquita, que ha sido extensamente publicada en el Journal of Islamic Studies de la Universidad de Oxford, nos centró en lo que es uno de los casos para Castilla-La Mancha, la primera mezquita rural y de las más singulares comparándola con la de Toledo, pero sobre todo que es una de las mejores mezquitas rurales conservadas en todo esta parte del Mediterráneo. Tanto podemos decir así que la podemos comparar con modelos de Argelia, Marruecos, Portugal o España, y va a ser uno de los mejores ejemplos, como vamos a ver más adelante. Aquí os voy a hacer una explicación ya interpretada para que entendáis que la mezquita no es solo un espacio religioso, sino que tiene una serie de elementos intrínsecos que nos permiten entender a la comunidad asentada en este yacimiento. Principalmente una mezquita en su complejo se divide de diferentes partes que la conservación de la mezquita de la Graja nos permite leer y entender. Podríamos empezar con el mihrab, que es ese oratorio o hornacina que en el muro de la Qibla, que es el muro que está trazado en rojo, está en dirección a la Meca. Como bien saben, las orientaciones de la Meca hacia la Meca de las diferentes alquerías, de las diferentes mezquitas varían. En este caso estamos en 152 grados sur-sureste. Y se trata, si pensamos como una comunidad campesina asentada en Albacete, ¿no?, puede trazar con tanta precisión, ¿no?, su relación con la Meca, teniendo en cuenta que está la península arábiga, ¿no?, pues se basa en que muchas de estas orientaciones, sobre todo a partir del siglo X, están basadas en el orto solar. Es decir, hay un conocimiento que está circulando en Al-Ándalus, que es parte de todo de la conexión política y social que se genera en el Mediterráneo, que permite que haya ese conocimiento para generar una orientación tan precisa a pesar de los condicionantes socioeconómicos. Bueno, tendríamos ese mihrab muy bien conservado, después tendríamos el masjid o haram, que es la sala de oración, que es interesante porque tiene 10 metros de largo por 3 de ancho, y esto tiene una interpretación sobre qué personas o qué capacidad de personas podrían entrar, teniendo en cuenta que estamos en un poblamiento de más de 40 casas. Pero bueno, también el sajд o el patio, que es un elemento muy importante porque hay que generar cierta segregación entre el espacio privado del interior de la mezquita y el exterior. Tenemos que imaginarnos que el poblamiento en su día a día hay un circular de personas trabajando, un circular de ganado. Hay que generar cierto espacio de separación y privacidad, y además porque la sala de oración, ¿no?, actualmente también sucede, tiene una connotación de un espacio privado, de un espacio de reflexión, de un espacio de oración, de estudio, y así que el patio va a generar esa separación con lo que está sucediendo al exterior. Y finalmente, ¿no?, esta mezquita también ha podido permitir acercarnos a lo que es... Tenemos diferentes interpretaciones, ¿no?, lo que podría ser la ghurfat al-imam, es decir, la habitación del imam, la algorfa, ¿no?, del imam, o la hawwa, que es como el espacio de estudio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que pensar que se trata de una comunidad pequeña, así que posiblemente el imam sería un imam itinerante. Es decir, sabemos que cuando hay mezquitas de este tipo se hacen recaudaciones fiscales para poder traer al imam para la oración de los viernes, para dar la jutba. En cambio, el resto de las oraciones de la semana las harían miembros destacados de la propia comunidad. Pues posiblemente la ghurfat al imam sería esa habitación que utilizaría el imam cuando viene los viernes a la oración. Pero también puede ser utilizada como una habitación de estudio. No, las mezquitas son esas escuelas que van a funcionar hasta el desarrollo de las madrasas, pero que son ligeramente más tardías, pero que van a ser ese sitio de transmisión de alfabetización y demás en este tipo de comunidades. Y también en muchos casos puede hacer también la función de mezquita de los muertos, aunque en Al-Ándalus, como bien sabemos por las fuentes jurídicas y las crónicas, el velatorio se hace dentro del espacio doméstico de la casa. Sabemos que hay excepciones y la mezquita podría jugar esta función. Así que vemos que es un complejo que nos permite reflexionar sobre muchos de estos elementos del día a día de la religiosidad de la comunidad aquí asentada. Pero también nos permite reflexionar más, porque en la zona que está marcada en rojo, en la zona de esa esquina del patio, encontramos el Maghdi, que es el lugar para las abluciones, es decir, en la ritualidad islámica de Al-Ándalus,
que está bastante bien conocida ya desde el siglo IX. Encontramos ese punto donde es necesario hacer las abluciones antes de rezar, que sabéis que consisten en lavarse la cara, las manos, muñecas y los pies, con lo que tendría ese sentido también pensando en las comunidades campesinas, que son comunidades que están constantemente trabajando, ¿no? Y eso lo hemos podido ver conservado en el registro arqueológico a través de una pequeña pileta en una parte del patio. Y después nos hemos permitido colocar una recreación de Al-Hariri, que es cronológicamente similar, porque es un cronista que trabaja en el siglo XI-XII en la zona de Bagdad, pero que tiene en sus maqamat una serie de ilustraciones que son muy explicativas de cómo es una mezquita en su interior. Se trata también de un espacio político porque en las mezquitas, en la oración de los viernes, en la jutba, era el lugar donde se proclamaba al califa o a los diferentes poderes temporales que existían. Es decir, es donde la alquería o la comunidad campesina, a pesar de estar aislada, en cierta manera tenía el reconocimiento y la sumisión política a los diferentes gobernantes del momento. Y esto se hacía en la jutba, en la oración del viernes, donde venía el imam posiblemente de la ciudad, y donde participaban prácticamente solo los cabezas de familia. Es decir, la familia andalusí, como las mediterráneas medievales, son de carácter patriarcal y agnaticio, y es el cabeza de familia el que es el sujeto político y es el que participa en este reconocimiento de la jutba al poder temporal. Así que la mezquita es también ese lugar de reconocimiento político, es ese lugar de solución de conflictos, porque es donde se imparte justicia y es donde la comunidad toma muchas de sus decisiones. Hay que pensar que el patio y el exterior también serían usados por todas las personas que no entrarían dentro, por eso la reconstrucción de la derecha, que bueno, habría que matizarla, pero nos sirve muy bien para entender un poco la capacidad teniendo en cuenta cuál es la liturgia de la oración. Después aquí veis una suma de todas las mezquitas rurales que elaboramos para el estudio y veis que las variaciones en cuanto a la orientación son muy escasas a pesar de estar distribuidos por todo el panorama peninsular, con mayor o menor desarrollo, pero lo interesante de la mezquita de la Graja es que creemos que por todas sus funciones y por sus elementos constructivos e históricos haría esa función de mezquita al-jam, es decir, la mezquita congregacional, donde se reunirían todas esas pequeñas poblaciones en el entorno de la Graja a la oración del viernes. En las prospecciones y en ese mapa que ilustraba antes Simón de cuál había sido el desarrollo poblacional en el siglo XI, que es algunos de los yacimientos son los que aparecen aquí en el mapa, y una hipótesis, aunque parte de unas teorías que se conocen para el mundo nazarí más tardío, aplicados a lo que sería posiblemente las diferentes alquerías que acudirían a la Graja a esas oraciones del viernes. Posiblemente otra esté en el Castellar de Meca, viendo la importancia y desarrollo que tuvo, y posiblemente haya otra en la zona de Tubillo, San Gregorio, pero esa está por localizar. Serían muy comunes, habrían en muchos más yacimientos, pero es un poco de momento la hipótesis que tenemos para entender la importancia de la mezquita de la Graja. Bueno, entrando ya en las zonas excavadas, vamos a dividirlo entre, bueno, la mezquita ya la hemos visto, pero en la parte que llamamos del mercado zoco y después en los espacios domésticos. Esta imagen la hemos puesto porque veis que aquí está la mezquita y hace de ese elemento articulador y central generando un gran espacio alrededor libre, casi como una especie de plaza. Esto tiene mucho significado porque sabemos que en el mundo de Al-Ándalus funcionan los mercados temporales, el mercado el zoco o el mercado de la semana, y que muchas veces está en interacción directa con los espacios religiosos, como se ha documentado en muchos otros yacimientos, ¿no? Así que posiblemente la mezquita, viendo que es ese lugar de política, de cierre de tratos, de unión de la comunidad, pues sería el sitio idóneo, que además el urbanismo nos está hablando, ¿no?, con ese espacio tan amplio alrededor, donde posiblemente tendrían lugar los intercambios económicos de la mezquita. Junto a eso, bueno, vamos a analizar los tres grandes complejos o las tres casas excavadas, que vemos que lo primero que nos llama la atención de su forma es el tamaño de los patios o de los corrales, ¿no?, que son esos espacios más marcados en grises. Por ejemplo, si cogemos la casa 14, ¿no?, que tenemos aquí, de un total de 402 metros, pues 160 son el patio o el corral, ¿no? Pero si cogemos ya la 15 o la 16, la 15 de 387, 244 son el patio corral y lo mismo con la 16. Es decir, vemos que el elemento más importante en tamaño es el corral.
Es decir, esto nos está dejando bastante claro cuál es la vocación económica de las familias que ocupaban y que en el estudio etnográfico ha perdurado prácticamente en la zona, ¿no? Porque tenemos corrales y corralones hasta abandonados a mediados del siglo XX que tienen también supremacía en el corral porque tienen que almacenar el mayor número de animales, ¿no? O en este caso de ovicápridos. Y después tenemos los accesos que están marcados en rojo, que destacan por su gran tamaño, que van desde el 1,70 m a los 2,5 m. O sea, imaginaos que el tamaño de la entrada de la casa y que está en la consonancia justamente de que el rebaño pueda entrar con cierta libertad y sin problemas de accidentes, ¿no? Como suele pasar si el ganado se asusta o se altera. Después ya si entramos en una interpretación funcional, ¿no? Es decir, si en los objetivos de la excavación que estaba a desgranar cómo funcionaba internamente estas casas y estos espacios domésticos, aquí vemos una interpretación ya por, una vez entendido o estudiado las infraestructuras, el ajuar cerámico, los utensilios, que nos dejan una visión pues, un poco más compleja, ¿no? La parte de la casa 15 y 16 es muy interesante, con el objetivo que comentábamos antes de excavar una manzana completa, porque sabemos que en un momento llegaron a funcionar como una casa unida, es decir, una familia que era capaz de articular casi 1000 metros cuadrados de espacio doméstico. Pero sabemos que en un momento posterior, por eso lo comentábamos antes, la importancia del urbanismo, ese espacio se segrega y se separa. Antes se discurría por aquí, que es un vano que está localizado en la excavación, y sabemos que en una última fase ese vano se cierra y ya funcionan como en dos casas separadas. Tenemos diferentes teorías, esto se ha estudiado en diferentes yacimientos como el Tolmo de Minateda, ¿no? Y donde se entiende que es la segregación del núcleo familiar principal el que se separa de ese mismo núcleo, ¿no? Generando su propio espacio doméstico. Esto lo vemos plasmado en esa última fase, porque tenemos, si cogéis la casa 15 o la 16, en azul están las cocinas, ¿no? Dos cocinas que tienen sus grandes hogares, como vamos a ver a continuación, que todas tienen salones, como veis en amarillo, ¿no? De diferente tamaño, y que ambas tienen un sistema diferente de almacenamiento, que son los puntos más rosados, ¿no? Que veis aquí, o el silo, en el caso de la 16, que lo veremos más adelante. La parte interesante, conectando con el frío que comentaba antes el Simón en la charla, es que prácticamente en todas las habitaciones hemos encontrado lo que hemos llamado puntos de fuego, es decir, pequeñas tortas en el suelo que se utilizarían para calentarse durante la mayor parte de los meses fríos, que son todas estas que son de pequeño tamaño. Aparte de esa tendríamos los hogares, que están aquí, y después otra estructura diferente que entraremos a valorar. Pero nos sale una casa bastante compleja donde hay muchos espacios útiles, ¿no? Y donde funcionarían un sinfín de actividades, como vamos a ver a partir del registro arqueológico. Ya si entrando en las cocinas de esas casas 15 y 16 que veíamos, nos permite entender un poco cómo es el día a día, ¿no? O cómo se preparan los alimentos en este momento del siglo XI. Son hogares tipo torta, son muy diferentes a los que están funcionando en contextos urbanos como en Murcia, por ejemplo, que están hechos con una capa de mortero, con una pequeña rebaba que permiten que todas las cenizas, ¿no? O las brasas se salgan de la zona de combustión. Como veis, es de gran tamaño, con lo que nos da una idea de la capacidad de producción que se necesitaba para estas cocinas, asociados en muchos casos a pequeños polletes, como son aquí, construidos en mampostería, que serían perfectos para pues, colocar los recipientes o los diferentes utensilios según se trabaja. Pero aquí, en esta zona que os marco aquí arriba, uno de los hallazgos más interesantes por las prácticas culturales ha sido el hallazgo de un tanur, que es un horno de pan. Es el que tenéis aquí abajo en la foto de excavación, que se trata de una fosa semiexcavada completada con una parte en cerámica y en piedra, en este caso es un tanur fijo. Aquí podéis ver unas reconstrucciones cedidas por Sonia Gutiérrez para ver un poco cómo funcionan este tipo de estructuras troncocónicas, ¿no? Que partirían de aquí y se irían cerrando en vertical. Y aquí una serie de paralelos del norte de África. Bueno, para nosotros es muy interesante porque urbanamente nos hace reflexionar sobre la existencia de un tanur en un callejón, ¿no? Con lo que posiblemente nos esté hablando del tipo de prácticas que haría la gente que usaría estos espacios, pero por otro nos acerca una manera de entender el pan y de alimentarse que desaparece después de la conquista. Es decir, una cosa que sí va a perdurar actualmente en todo el eje sur del Mediterráneo, pero que en la mayor parte del norte mediterráneo desaparece, aunque era una práctica típica y conocida en Al-Ándalus para hacer pan.
Y después otros elementos interesantes, en la casa 15, por ejemplo, encontramos esta cubeta que veis aquí al lado del hogar, de la cocina, que la encontramos prácticamente colmatada de cenizas. Es decir, había una selección separando el carbón de la ceniza, porque la ceniza tiene diferentes utilidades, mezclado con la saponaria es muy buen jabón, puede ser también muy buen antiséptico o se puede utilizar para el abonado de las diferentes plantas. Es decir, unas estrategias para aprovechar cualquier tipo de recurso, ¿no? Como era bastante común en las sociedades agroganaderas. También hemos encontrado una compostera que estaba en esta zona del patio, donde sabemos por los análisis, los biomarcadores que hemos hecho, que los veremos un poco más adelante, donde se estaba generando compost, es decir, compost orgánico con los desechos de la alimentación, posiblemente pues también para el abonado y el cultivo. Esta casa es muy interesante porque tiene 2 patios, con lo que nos permite entender, por ejemplo, cómo son la gestión de las cabañas ganaderas, porque sabéis que, por ejemplo, el ganado en determinadas fechas, sobre todo de cría, ¿no? Se tiene que segregar sobre todo a las hembras para protegerlas de los machos, o cuando el ganado está enfermo también se tiene que separar para dar una protección mayor. Y creemos que este segundo espacio, que además tenía una zona techada, haría esa función. Y finalmente encontramos un alcorque, ¿no? Bueno, lo que sería un macetero, que es esta obra que veis aquí, semicircular, que a mí me parece una de las cosas más bonitas que tenemos en el yacimiento, porque han hecho una selección de piedra muy cuidada para su construcción, que estaría justamente aquí, al lado de la cocina, con lo que nos permite evocar un poco de manera imaginaria si posiblemente sería el sitio donde estarían las plantas de uso culinario, ¿no? Bien el romero o bien otro tipo de plantas que se usaría por su cercanía con el hogar. Esto es meramente hipotético porque no, los resultados de la arqueobotánica no lo han acompañado, pero nos permitimos esa salvedad. Bueno, entrando ya en la casa 16, la casa más interesante, una de las más interesantes fue el silo, es decir, una fosa excavada en la roca para albergar grano, ¿no? Que tiene una capacidad muy alta para la necesidad de una familia, pero que tenemos que pensar que el grano no es solo el que la familia guarda para pasar todo el año en sus necesidades de grano, sino también guardar la simiente para la siguiente cosecha. Así que es un silo de gran tamaño que posiblemente puede haber sido hecho cuando toda la casa era una, o bien que haga todas esas funciones de almacenar grano de una estación a otra. Así que nos vamos acercando a las prácticas diarias. Y finalmente esta, que es la alcoba, la única que hemos podido identificar como tal, bueno, que es esta de aquí, que es esta que veíamos marcada en verde, porque tiene lo que se llama una estructura de camastro, es decir, dos brazos construidos en mampostería que sirve para colocar una tarima y separarte del frío y la humedad. Es muy interesante porque a nivel urbano esto es muy conocido en medinas como Murcia, bueno, y en Mértola en Portugal, en Córdoba, pero lo que estamos viendo es la adaptación de los recursos o de las técnicas urbanas para adecuar un espacio doméstico con los recursos de los habitantes de la granja. Y entramos ahora en el tema de la casa 14, que es esa casa que veíamos más al norte, al lado de la mezquita, ¿no? Que es esta casa que veis aquí en proceso de excavación, porque es la que nos permite reflexionar en cómo se forma una casa o cómo se conforma un complejo estructural de estas características. Es decir, nosotros cuando excavamos un edificio lo que vemos es su último momento previo al abandono. Es esa fase final a pesar de las transformaciones que haya tenido y el uso originario que tuvo. Y este edificio es el que mejor nos ha permitido hacer complejo el discurso que teníamos sobre la granja y romper con visiones de una sola fase. Esto que veis aquí, esto es la ortofoto, ¿no? La foto corregida, y en la derecha, en colores, un poco cómo han sido sus fases de crecimiento, que aquí las tenéis simplificadas. Hemos podido ver cómo la fase 1 empieza siendo una primera habitación, que esto además lo hemos visto en el registro estratigráfico y sobre todo en el registro constructivo, que lo entenderemos con la parte final de las majadas, porque esta parte de la construcción tiene unas técnicas concretas que no tiene el resto de muros, y cómo a partir de eso empieza a crecer hasta la fase final, que es lo que vemos aquí, ¿no? Y ya es este complejo tan rico y tan diverso que se conserva en la actualidad y que la gente que vaya de visita pues podrá verlo en presencia. Pero que nos permite entender muy bien porque las interpretaciones que teníamos originalmente sobre este espacio cambiaron, pero ahora sabemos que originalmente sí que fue un espacio doméstico, una casa, pero que con el tiempo, por las necesidades del poblamiento, eso fue transformándose hasta su fase final,
que creemos ahora que es un espacio más dedicado a la producción y al almacenamiento y no tanto al hábitat. Porque veis, es un espacio bastante raro que tiene como grandes habitaciones, estos son 14 metros de largo por 3 de ancho, sin ningún tipo de infraestructura como lo que hemos visto en las casas anteriores. Lo mismo para esta habitación, con entradas colocadas en los extremos, sin ningún tipo de hogar. Bueno, apareció un hogar, pero apareció que no estaba en uso en la última fase. Es decir, una realidad que nos aleja de los espacios domésticos que hemos visto. Y esto es muy interesante porque tenemos que entender que la realidad arqueológica es enormemente compleja y que nosotros vemos simplemente el producto final del hábitat y tenemos que ir descomponiendo eso para entender los procesos que ha sufrido el yacimiento y los cambios de la comunidad. Después esto, que es el que veis aquí marcado en el plano, es esa casa tan externa que la hemos podido excavar y hemos visto efectivamente que es una casa que no tiene patio. Esto nos permite reflexionar en cuanto a los tipos de familia que podría albergar la granja, porque sabemos, por ejemplo, que cuando se casa el hijo varón se separa de la familia original y genera su propio núcleo doméstico, así que posiblemente es lo que estamos viendo, una familia que se asienta que todavía no necesita patio. O bien comunidades que están llegando, que se están adheriendo al grupo original de la granja, ¿no? Y que van generando sus propios espacios domésticos. Y después los procesos de abandono, que también son paulatinos, aunque sabemos que el 1085-86 es esa fase final del abandono de la granja por los problemas militares. El yacimiento arqueológico nos está contando que es un proceso paulatino. Es decir, ¿cómo lo sabemos? Sabemos porque entran en un proceso en el que empieza a decrecer la población de las casas. Empiezan a cerrarse habitaciones, que son los puntos que están marcados en rojo, es decir, tapiando habitaciones que ya no usan. Y eso es porque la familia se reduce y no hay tanto espacio necesario para alimentarse, para trabajar, y esto lo estamos viendo en el registro arqueológico. Los aparejos constructivos, que son diversos, vemos que es un aparejo. El de la izquierda, estos dos son de la mezquita, ¿vale? Estos dos son de casas. Vemos que son aparejos completamente diferentes. Este se forma mediante grandes ortostatos en vertical rellenos de mampostería y estos se hacen mediante mampostería de doble cara con hiladas semiirregulares. Es decir, por ejemplo, la mezquita nos está hablando que a pesar de las limitaciones económicas están intentando darle toda la monumentalidad posible con los recursos del sitio. Y ya entrando en la segunda parte de la caracterización de la vida campesina, esto es un poco el ajuar básico cerámico, ¿no?, de lo que hemos encontrado y una selección de piezas que nos hablan de una realidad específica. A la izquierda, pues todo lo que es propio de la cerámica del siglo XI en Al-Ándalus, con sus ollas, sus aceiteras o redomas, sus ataifores, jofainas para mesa y después toda una serie, pues los candiles para la luz. Algo que no es muy disonante de lo que está pasando en el resto de Al-Ándalus. Y después a la derecha una selección de 3 piezas, pero bueno, nos podemos quedar en estas 2 primeras, encontradas en el yacimiento. La primera es un dedal de gran tamaño, hecho en latón, con un poco de plomo, con una decoración enormemente rica y variada y que tiene paralelos en la Medina de Córdoba, en Vascos, por ejemplo, en Almería, en Murcia. Es decir, tenemos piezas que tienen sus paralelos en las medinas más importantes del momento, a pesar de ser una pequeña alquería de Albacete. Y después tenemos también esta pieza, que es una jarrita con epigrafía en árabe, ¿no?, que se puede leer el cálima, ¿no?, que es un elemento profiláctico, ¿no?, que se utiliza sobre todo en jarritas de líquido, que aparece con composición con Kalima al-Jum, Baraka al-Kalima, que significa bendición completa, paz completa, y que nos hablan pues efectivamente de comunidades arabizadas, pero que también tenían acceso a estos materiales. Esto es importante porque los últimos estudios cerámicos que estamos haciendo y que estamos contrastando con el estudio de las pastas, ¿no?, de la composición cerámica, nos permite entender que hay diferentes escalas comerciales a las que se tiene acceso desde una comunidad campesina. Tendríamos producciones que creemos que son locales porque están hechas a mano con una combustión enormemente irregular. Y después tenemos diferentes calidades, pero que nos hablan ya de hornos, en este caso, bueno, o de hornos de barras, con procesos de vidriado muy complejos, con una serie de decoraciones con espigados o con epigrafía,
que nos hablan sobre todo de importaciones urbanas. Esto nos permite descomponer un poco el comercio en torno a esta alquería. Aquí quiero que os quedéis con la tabla y que, por ejemplo, veis que lo que hemos considerado importaciones comarcales o locales van a suponer cerca del 90% del registro cerámico que tenemos en la excavación. Y un 10% van a ser esas importaciones urbanas que bien vengan de la zona de Balansilla, ¿no?, de la Valencia actual, o bien posiblemente de la Medina de Chinchilla, como ese centro tan importante que explicábamos antes. Pero que nos permite entender cómo realmente el 90% del comercio va a ser siempre de carácter local y regional, como es lógico, pensando que la mayor parte van a ser jarras y ollas, y que sí hay una serie de elementos destacados que se compran en medidas más grandes. Pero bueno, abordando un poco cuál es el registro de todos los elementos económicos, ¿no?, de esta alquería, pues el estudio de la fauna recuperada en los huesos de animal, ¿no?, recuperados en contexto arqueológico, estudiado por Marta Moreno del CSIC, nos permite saber, pues, que tenían gallinas, ¿no?, que tenían también vaca, pero que el elemento central va a ser siempre la cría de ovejas y cabras. Si cogéis un poco el queso, aquí simplificando, lo naranja y lo verde es oveja o cabra, ¿vale?, cuando no es seguro la identificación, pero vemos que es, pues, prácticamente la totalidad del registro. Y aquí es donde entra el hallazgo que comentaba Blanca, que ha sido tan interesante, que es el de la oveja semicompleta hallada en el patio de una casa. Una oveja que nos permite descomponer muchos de los elementos que estábamos viendo, porque sabemos, a través del estudio de Marta Moreno, que tiene de 6 a 8 años, que ha sufrido numerosos partos, porque eso se puede ver en la huella de los huesos, aparte que tenía problemas en la mandíbula y en la cadera, con lo que tenía problemas de movilidad, y que además en su último momento, es decir, su muerte, está producida por un corte, lo que sería el sacrificio siguiendo el rito halal, ¿no?, que es un sacrificio que se hace recitando una serie de aleyas del Corán, ¿no?, y que eso deja un corte muy específico por el sitio donde se hace la sección. Queda un poco así, pero bueno, ya me entendéis la explicación. Y esto es interesante, bueno, también lo hemos datado por carbono 14, que va un poco a la línea de la idea que pensábamos, pero que refleja muy bien la producción de una familia que, a pesar de los problemas en la mandíbula, a pesar de los problemas de movilidad, tenían que seguir manteniendo a cualquier elemento que tenían de oveja por la producción bien de leche, bien de lana o bien de cabritos. Bueno, estos son otro tipo de análisis que hacemos para que veáis un poco la realidad compleja, ¿no?, de palinológicos con la Universidad del País Vasco o de biomarcadores con la Universidad de La Laguna, que nos permiten, pues, ver mejor esa realidad agroganadera, porque lo que veis a la derecha son restos de diferentes parásitos estomacales conservados en el registro arqueológico, en los desechos sobre suelo, que nos permite entender cómo el ganado habitaba prácticamente en muchos de los espacios de la granja, no solo en los corrales, porque son muestras que han aparecido prácticamente en todos los sitios. Y eso lo podemos ver a través de análisis de diferente tipo. Y ya, bueno, entrando en una parte que es muy interesante, siguiendo esa idea de la oveja, ¿no?, es entender por qué se elige o se desarrolla la granja, por qué llega a tener tanto desarrollo, tantas construcciones, y por qué creemos que tienen un desarrollo económico que le permite hacer esa compraventa de todas esas piezas que sabemos que venían de fuera. Yo cojo un fragmento de la misma obra que comentaba antes Simón, de Al-Idrisi, donde hay un párrafo específico a Chinchilla, que dice que de Murcia a Chinchilla hay 50 millas, la ciudad de Chinchilla es una ciudad mediana, posee fincas aristocráticas, arboledas y un excelente castillo. En ella se fabricaban tapices de lana, ¿no?, los Wata al-Suf, que no se pueden elaborar del mismo modo en otra parte, debido a lo favorables que son el agua y el aire. Sus mujeres tienen belleza y una sensatez insuperables. De Chinchilla a Cuenca hay 2 días. Bueno, lo que nos habla esta fuente, ¿no?, es de la importancia de la producción lanera en el entorno de Chinchilla, porque imaginaros la cantidad de lana que hace falta para suministrar tapices que sean tan importantes de mencionar en calidad y técnica, y después creando una trayectoria que fue muy renombrada también en época moderna de Chinchilla elaborando tejidos.
Y esto lo estamos viendo en el registro arqueológico, porque tenemos ese registro de la importancia de mantener las ovejas para esta producción de lana, pero también sabemos que elaboraban sus propios, sobre todo hilos, porque bueno, esta es de las macamas de Al-Hariri que hablábamos antes. Lo que veis aquí, el B, es una fusayola que la hemos encontrado en registro arqueológico en una de las casas. Además es una fusayola muy interesante porque está hecha sobre una terra sigilata romana reutilizada. Eso tiene una serie de vocaciones de buscar un peso muy determinado para el hilado. Pero bueno, lo vemos también en el dedal, que nos habla de esas actividades de confección y reparación y bordado, con diferentes agujas, esta de hierro o esta de latón, y después con esparto carbonizado sin trenzar que hemos encontrado. Es decir, toda una serie de actividades que nos hablan de la vocación económica de esta alquería. Después, la antracología y la carpología, es decir, la recuperación de carbones y semillas combustionadas que recuperamos flotando en este caso con agua, sedimento arqueológico, ¿no? Tierra, nos ha permitido ver que también tenían semillas de zarzamora y de higuera, es decir, nos habla de la explotación, de las explotaciones silvícolas del entorno del yacimiento, que son muy funcionales en secano, sin necesidad de irrigación. Y después el estudio de las maderas nos envía una realidad sobre todo de pino, que es esta que veis aquí, que es la que tiene más indicadores, y de leguminosas, que bueno, la leguminosa es una familia muy amplia de las fabáceas, pero que, por ejemplo, el pino sí sabemos que además aparece en las relaciones topográficas y que sería sobre todo la madera utilizada para las construcciones, es decir, para las viguetas, y que sabemos también que posiblemente fuese para alimentar los fuegos, porque hemos encontrado una gran cantidad de resina de este tipo de árboles. Y ya entrando en la parte final de la explicación histórica arqueológica de la Graja y conectando con lo que decía Simón, acabamos de hacer un estudio para la revista Humans, en la que si teníamos muy claro originalmente, tras la primera excavación, cuál había sido el final de la Graja, en esos devenires militares y la necesidad de que las poblaciones campesinas buscasen sitios más protegidos, teníamos algunas dudas en por qué se había elegido concretamente la Graja y muchos de los yacimientos del entorno. Así que en este último estudio hemos hecho un estudio completo de las rutas ganaderas históricas que se generan en todo el sureste de la península ibérica. Aquí podéis ver la Graja y la relación con esas cañadas, que son sobre todo las que van desde Cuenca a bien Cartagena, Alicante o hacia Bairén, Gandía, que son esta rama que veis aquí, que es bien la cañada de los Serranos o la cañada de Castilla, y que coinciden perfectamente con el establecimiento de muchas de las alquerías que estábamos estudiando. Esto además coincide con muchos de los elementos encontrados en el registro arqueológico que nos hablan de la relación comercial que tenían los habitantes de la Graja, no con la zona murciana como pensábamos originalmente, sino más con la zona valenciana. Además se trata de sistemas de lo que podríamos llamar transhumancia o transterminancia, ¿no?, que conectarían en la costa mediterránea, ¿no?, sobre todo la zona de Gandía y el sur de Valencia, con todo lo que sería el interior de Albacete o la serranía conquense, como también sabemos que aparece reflejado en las relaciones topográficas. Esto no es una cosa nueva, se están haciendo diferentes estudios paralelos también en el norte de la península que están demostrando cómo las cañadas que sabemos que aparecen ya en las fuentes a partir del siglo XIII existían previamente y existían perfectamente a partir del siglo X. Así que creemos que posiblemente la ubicación de la Graja, su selección, nacería porque estaría en una de las rutas de paso donde se necesitarían generar lo que se llaman, bueno, lo vamos a ver aquí más en detalle, es decir, si plasmamos eso en nuestro discurso, nuestra hipótesis de trabajo es que al estar situada en una de estas rutas, las primeras comunidades ganaderas asentadas en la Graja serían de carácter terminal o muy marginal, asociadas a estas mismas majadas, que son los grandes recintos para albergar el ganado durante largas estancias, posiblemente durante todos los meses cálidos, porque además tienen una técnica constructiva que está relacionada con esa primera casa que os enseñaba antes, que era diferente a todas las demás. Así que nuestra hipótesis ahora parte de que se sentaría primero una pequeña comunidad con pequeñas casas, y con el desarrollo y la proyección que está teniendo este sistema en relación a las necesidades también de la Medina de Chinchilla, irían evolucionando hasta esa fase final de mayor esplendor, que es la que ha dejado la mayor parte del registro arqueológico. Esto también lo hemos completado con un estudio etnográfico con paralelos que están funcionando. Bueno, el sistema de transterminancia, transhumancia
de que se genera este tipo de, desde los movimientos que podrían ser casi de carácter nómada a sedentarización, es una cosa que se conoce desde el Neolítico, o sea, por eso os digo que no, tampoco estamos diciendo nada nuevo, nosotros lo estamos proponiendo para Al-Ándalus y que sabemos que ha perdurado o que era una realidad, por ejemplo, en Sierra Nevada, en los picos de Europa, en los Pirineos, pero que ha ido desarticulándose, y lo que estamos viendo es su plasmación concreta en el periodo andalusí del siglo XI, inicios, finales del siglo XI. Ya con los cambios políticos que comentaba Simón, ese proceso, todo ese desarrollo comercial se rompe porque la mayor parte de redes comerciales se reducen con la cercanía de la frontera y la llegada de las diferentes milicias o cabalgadas, ¿no? Y ya se hace un comercio más centrado en los puntos fortificados. Y muchas de estas retas comerciales se pierden y no arrancan hasta cuando ya se conquista todo a partir del siglo XIII. Para finalizar, comentarles que el proyecto de La Graja, cuando surge en 2020, surge con 3 vocaciones: la vocación de investigación, la vocación de conservación y la vocación de difusión. Y desde el primer año se desarrolló un programa de conservación del yacimiento, sobre todo dotando a las estructuras que estaban apareciendo de una serie de elementos de protección, mayoritariamente de la consolidación de los muros de mampostería, y la, digamos, tematización de los espacios internos mediante la instalación de una serie de gravas que permitiese en la visita, que ya se podía hacer en 2020, del yacimiento y por tanto la compresión del mismo. De esa manera conseguíamos que el yacimiento se incorporase al activo cultural, patrimonial, social y económico de Higueruela y por lo tanto que desde el primer momento la sociedad de Higueruela pudiese disfrutar de su patrimonio, asumirlo como propio y al mismo tiempo obtener una serie de beneficios tanto espirituales como materiales. Hay bien una serie de tareas de consolidación de las estructuras de la casa 14, de la 15 y de la 16, los trabajos dirigidos todos por restauradores y con la autorización de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, todo ello financiado tanto por las instituciones que les he comentado con anterioridad, sino también con la Consejería de Empleo, que a través de los RECUAL pudo aportar una serie de personal que ha hecho una labor inmejorable dentro del yacimiento. Aquí tienen, por ejemplo, en el caso de la mezquita, en la parte inferior izquierda, como cuando se limpió de vegetación empieza a aparecer, cómo aparece primero la sala de oración, cómo aparece luego esa sala auxiliar y cómo está en la actualidad, que es el orgullo del yacimiento, por tanto, porque era la primera mezquita rural que aparecía en Castilla-La Mancha después de las urbanas de Toledo y de la ciudad de Vasco. Y arriba tienen, en la parte superior derecha, las casas, la 15 y la 16, tematizadas al final de este año. Y finalmente todo esto, por supuesto, iba acompañado con un programa de difusión que ha tenido, el Instituto pagó los carteles que actualmente podrán ver en el yacimiento. Es un yacimiento que lo que se pretende es ser un yacimiento autovisitable, que un yacimiento de bajo coste en cuanto a mantenimiento, y el Ayuntamiento de Higueruela ha ido dotando al yacimiento con una serie de elementos como la señalética desde la carretera que va de Higueruela a Pozo Lorente, con una serie de visitas guiadas que se ofrecen desde el propio ayuntamiento para todos aquellos que quieran conocer el yacimiento y, digamos, de alguna manera, con todos unos bagajes. También se hacen día de puertas abiertas, se han hecho conferencias en la localidad, las publicaciones que les comentaba yo al principio, y para que vean, lo último que hemos hecho ha sido a través del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, con sede aquí en Albacete, instalar una serie de rosales damasqueños que localizaron en una finca justo al lateral, la finca de la Breña, y que van a tematizar con plantas vinculadas al mundo andalusí el yacimiento. Arriba, como ven, los escolares de la localidad pues disfrutando del yacimiento y una serie de explicaciones, y abajo fuimos invitados a participar en la exposición que organizó el MAN en Convivium a través de los restos de esta
famosa oveja, lo digo porque es una oveja casi completa del siglo XI, que es un ejemplar raro. Yo siempre comento que restos de ovejas hay desde el Neolítico, como mínimo, pero está aparecido en unas circunstancias que les pareció al Museo Arqueológico Nacional lo suficientemente interesantes como para incorporarla a esa exposición sobre la dieta mediterránea, y que fue para nosotros un orgullo participar en esa exposición en el Museo Arqueológico Nacional. Como ven, las tres patas van al unísono: investigación, conservación y difusión. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, y están todos ustedes invitados a través de la Asociación de Amigos del Museo a ver el yacimiento cuando, creo que es el día 29 de este mes, si el tiempo, esto es como los toros, si el tiempo lo permite. Muchas gracias. Marciales, ¿eh?